Humberto Eco decía que cuando perdemos la memoria, perdemos la identidad, y creo que eso es algo que sufrimos bastante acá en Costa Rica. Justo ahora que venía para acá, estaba viendo que la casa del doctor Niehaus, aquí a escasas cuadras, la están demoliendo, y es algo que pasa constantemente con edificios en San José, que pasa en algunos otros ámbitos más allá del arquitectónico. Y entonces, retomando eso que dice Eco, ¿quiénes somos? Entonces, en un país donde los edificios, las palabras, las músicas, las obras, las películas tienen una permanencia efímera, antojadiza, ¿quiénes somos? Entonces, de nuevo, creo que lo que está haciendo Ana en este caso, pues, nos puede ayudar a recuperar un poco de esa memoria. Ya propiamente con la música, el proceso para la utilización de la obra del pibe en el documental surgió cuando nos presentaron por primera vez, como hace un poco más de 10 años. Yo estaba pinchando una sesión de vinilos en el Amón Solar, que es un lugar que queda acá en Barremón, y casualmente tenía un disco del pibe Jaime en esa ocasión, y un amigo común nos presentó, me dijo que estaba haciendo un documental, y entablamos conversación, y a partir de ahí me di a la tarea, digamos, de tratar de completar y recuperar lo más que pudiera de la discografía del pibe. En ese momento yo tenía apenas un par de discos del pibe, para que se den una idea, y el último disco que logré conseguir, que se utilizó en la película, fue hace 2 años. Entonces no es una discografía que esté al alcance, y pues el proceso ha sido de un poco largo, aleatorio, de ir a buscar en compriventas, en mercados de pulgas, en colecciones particulares, en discos que estaban destinados a la basura, en discos regalados, y ahí poco a poco fuimos armando, pues, el rompecabezas. Y volviendo al tema de la memoria, por lo menos para ustedes que están hoy acá presentes por el momento, ojalá que se logre hacer más, digamos, con estos esfuerzos. Quería presentarles un poco la discografía del pibe, para que se hagan una idea, digamos, de lo que abarca. Entonces, este es el primer disco que graba el pibe. Este es de 1961, tenía apenas 22 años. Acá en las notas que vienen escritas atrás ya mencionan, digamos, la relevancia que tenía el pibe en el ambiente musical en México, cómo se codeaba con Agustín Lara y con los Bribones, a donde alternaba. Él después regresa acá a Costa Rica, justo cuando estaba iniciando Indica, que fue la discográfica, digamos, que sentó las bases de la industria musical en el país por 3 décadas más o menos. Indica, la primera artista que ficha y que graba es Eva Garza, que era una actriz y cantante mexicana de la época del cine dorado mexicano, y ya el pibe, digamos, había regresado, ya tenía cierto estatus, y pibe participa con una composición en este disco. Posteriormente le dan el primer disco es del 61, este es del 63. En el 64 le dan la oportunidad de grabar su primer disco. Cuenta con varias portadas, es como tal vez el disco que se ve un poco más. En casa con el pibe Jaime se llama, esto es del 64. Este disco contiene versiones de temas, digamos, más populares, La Vaca Lechera, algunos de Agustín Lara, en versiones medley, lo que llamaríamos acá como un popurrí o un mosaico. En el 65 graba este disco que se llama Room Bop, con músicos de Panamá. Este es un disco de jazz latino, y tal vez se nota más esa influencia que traía el pibe del jazz.
Y sí, siento yo que esto es como tal vez, no sé si su obra definitiva, pero por lo menos mi favorito. En el 66 graba este disco tributo a Agustín Lara con sus canciones favoritas de este gran autor mexicano. Aquí también de hecho trae en la parte de atrás algunas reseñas acerca del desempeño del pibe en México. En el 67, 68, 69 es cuando estuve de vuelta en México. Ahí graba algunos discos bajo el sello Tizoc. Este es el tema de La Zorra, que es de una versión de The Fox, una película de la época. Y también este otro que se llama Lo que el mundo necesita es amor. Estos discos ya están más compuestos como de temas más populares, digamos. Siempre traen uno o dos temas compuestos por el pibe, pero en su mayoría son reversiones de temas, digamos, populares de la época, que bueno, el pibe los hace muy suyos con su manera de tocar y su tonalidad. Este es de esta época también. Mi copia tiene una parte que le falta, pero aquí viene una foto muy bonita del pibe que salió en el documental. En el 71 graba este disco, El Concierto para la Juventud, que es cuando él incursiona ya en la música clásica. Viene aquí un muy joven Fernando Castro, posteriormente de Vía Libre, y bueno, es un disco orquestado con la dirección de Benjamín Gutiérrez. En el 72 graba El Genio de Pibe Hain, curiosamente un disco que es en colaboración con una agrupación de Nicaragua que se llama Buana, que era como medio psicodélica, pero en este caso se abstienen, digamos, un poco de esa locura, pero sí tiene como una base rítmica un poco más moderna para la época, más funky, digamos. Cada recuerdos con el pibe Hain regresa a las reversiones de temas populares de la época. Esto es en el 73, si mal no recuerdo. Y en el 74 tenemos, bueno, participa acá con dos temas del primer Festival de la Canción Centroamericana y Panamá, interpretados por, bueno, cantados por la cantante nacional Claudia, que se llevó el segundo lugar, Soy Pico Nevado. Y a partir de acá como que la discografía empieza o cesa, digamos, hasta el 80, que saca el cassette que mencionan en el documental, y hasta donde tengo conocimiento eso fue lo último que sacó el pibe. Y bueno, eso sería. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Tal vez comentar que es muy vacilón porque yo tampoco me demoré mucho en escoger cuál tema. Era como que este es, ¿verdad? Como que pues el propio tema decía como qué es lo que está expresando, digamos, el de la fuente que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas del chico en la fuente, como ese no recuerdo cuál es el tema, pero era como psicodélico, como que me hablaba del pibe. Hay otro que me habla como de locura y desenfreno. Entonces rápidamente yo escogía como cuál era la pieza y ya la integraba en la edición, y después llamaba a Dani, y todavía lo sigo llamando, para ver esta cuál era, porque como vos decís, estos medleys, estos popurris son largos, y a lo mejor yo agarré 15 segundos o 30 segundos de uno y teníamos que ubicar, y todavía tenemos que ubicar cuál fragmentito es, de qué lado y de qué minuto, ¿verdad? Porque y apuro, pues otra vez poner el disco, ir a ver, entonces, pero sí, la música para mí fue muy clara cuál era la que tenía que ir en qué momento. Entonces, digamos, la música clásica del Concierto para la Juventud, esa expresividad con ese aguacero y esos truenos, era como que pertenecía ahí, ¿verdad? Entonces sí,
fue fundamental esto. Yo cuando empecé la película, esos dos temas que conocía, que estaban en YouTube, no eran necesariamente la música del Pío Jaén que a mí me guste hoy en día, digamos, no. Para mí no era, no tenía la fuerza, sin embargo quería hacer la película porque su historia me parecía muy interesante, la música no tanto, y ahora sí ya con todo esto ya sí es, esos discos son de tener en la casa y poder apreciarlos. No sé si tienen alguna pregunta para Dani, tal vez a dónde es que él consigue estos discos, o qué lo llevó a ser coleccionista, o hacia dónde va. ¿Sabes si es la discografía completa o es lo que has logrado conseguir? Hasta donde tengo conocimiento de la información que hay disponible, digamos, y lo que he logrado encontrar, que tampoco está en internet, digamos, es, por lo menos en LP, es la discografía completa, digamos. Está ese cassette extra, y hay unos cuantos sencillos que no traje por acá, y algunos que me hacen falta, pero en LP sí. Te encargaste de la digitalización, ¿verdad? Porque ahí se dan los crackpots y todo de los vinilos. ¿Cómo fue también esa parte de ese proceso? Sí, bueno, en ausencia de cintas maestras, digamos, que es también todo un tema, digamos, de por qué la música del Pibe no está disponible, digamos, en plataformas. La única fuente son estos mismos discos de vinilo, entonces por eso podemos escuchar esos defectos y ese paso del tiempo de los discos. Y eso, digamos, tiene una correspondencia visual, porque en las fotos yo también quería, ¿verdad?, mostrar el deterioro, el rasguño del papel, lo amarillo, lo imperfecto. Entonces sí, fue de fijo una elección creativa de los dos ahí mantener eso, sí. ¿Hay planes para publicar o compartir la música? De mi parte no, rotundamente no, porque no me quiero meter a un lío con las casas disqueras y los derechos musicales. Yo lo que quiero es realmente como rescatar esto aquí, en esta experiencia colectiva del cine, de comunicación. Luego, que los programas de radio o que estos eventos que hacen ellos con los discos, pues sí, permitan popularizar más la música. Sé que la Fonoteca de la Biblioteca Nacional, ellos tienen también archivos, pero es una labor en conjunto. Es como que lo que vos tenés lo puedes llevar a la Fonoteca y ellos lo digitalizan, y cualquier persona a la Biblioteca Nacional puede ir a escucharlo. Pero ya la parte comercial de sacar CDs y todo eso, de mi parte no, y reediciones de mi parte tampoco. Yo con la película cumplo, pero no sé cuáles son los planes también que puedan haber de otros lados. Esperemos, porque sí, de verdad que es música que queremos escuchar. El otro día Amplify Radio publicó un programa entero, ¿cómo se llamaba el programa? En Registros Radio, una entrevista y música, ¿verdad? Varios temas y así. No sé, Dani, ¿vos qué pensás de eso? Sí, bueno, por eso decía que es un tema complicado. Obviamente sería pues buenísimo poder volver a escucharlo, que el público en general pueda volver a escuchar La Hora del Pibe, pero como les decía, hay temas de disqueras de por medio. Por ejemplo, las disqueras de México son disqueras que cesaron de existir en los 70s. Habría como que averiguar si alguien las absorbió, hay que averiguar cómo están los temas de derechos de publicación y distribución de los discos, que no necesariamente son, bueno, realmente no son los mismos que los derechos, digamos, de autor, que en este caso pues son, algunos son temas del Pibe, otros temas son versiones de otros artistas muy reconocidos, incluso, que habría que pues pagar licencias de uso por volver a publicar esos temas. Entonces no es una labor sencilla, digamos, pero ojalá que por lo menos con esta bola que se ha echado a andar con este documental, pues empiecen a facilitar cosas, y ojalá eventualmente podamos volver a poder escuchar la música del Pibe de manera más amplia. Te paso el micrófono. Gracias. Dani, me gustaría que nos hablaras sobre estos lugares que podemos visitar y encontrar estos discos para rescatar la música de artistas, no solo del Pibe, sino de otros artistas que hemos olvidado.
A ver si te entendí bien la pregunta, pero sí, mucha de la música nacional no se encuentra disponible actualmente en los canales modernos de distribución, digamos, llámese plataformas en línea o inclusive en objetos físicos como CDs. Hasta el momento la única forma de conseguir mucha de esta música es con los objetos originales, los discos de vinilo. Actualmente hay lugares, hay tiendas donde uno puede ir a buscarlos, pero o sea, son discos que no están en edición, entonces es como ir a probar suerte, a ver si de casualidad están o no. Hay ferias de discos donde uno puede ir a ver si se encuentra alguno de estos en particular. Y sí, creo que hasta el momento eso es lo que hay. Gracias. Sí, bueno, para la película, volviendo a lo de los derechos, sí hemos hecho la labor de contactar a las disqueras y a los autores originales, como dice Dani. Es muy interesante porque son a veces estándares de jazz o temas originales de alguna película, y el pibe, como The Sound of Music, ¿verdad? Y el pibe hizo su propia versión, pero igual hay un derecho de autor que buscar. Entonces sí estamos haciendo eso, pero la respuesta de todos no ha llegado, porque esto, o sea, Burt Bacharach debe vivir en no sé dónde, si es que todavía vive en Hawái, no sé dónde. O sea, es un músico que en su época, ¿verdad? Entonces, pero ahora, entonces sí, se ha hecho ese esfuerzo por contactar y por lograr un acuerdo. Las respuestas irán llegando, pero la película no puede esperar, la memoria no puede esperar, la familia tampoco puede esperar. O sea, hay una cosa como de responsabilidad también cultural importante. Y por eso es que tampoco es como que se vaya a comercializar, no es una película que queremos, ¿verdad?, que Netflix no se piensa comercializar. Espacios así y espacios más reducidos de conversación, más culturales y académicos. No es que vamos a sacar un soundtrack de la película, eso no nos toca a nosotros, no. Entonces, pues ese es el alcance que va a tener. Sí. La pregunta es para el muchacho, es que es joven y me llama la atención que dice que el primer disco que tenía del pibe lo había comprado usted por sí mismo. ¿Tenía algún conocimiento de él antes o alguna influencia de su familia? ¿O simplemente lo compró y dijo, voy a escucharlo? Me lo presentó uno de los vendedores de discos a los que le compro. Yo llevo coleccionando como 20 años. Y en algún momno, bueno, había empezado a coleccionar música nacional en general, como tratando de precisamente pues descubrir cosas que no estaban de fácil acceso. Y uno de los vendedores una vez me dijo como, toma, lleves este era el tío Heiner, un pianista acá importante. Fue como el que me encendió esa chispa, digamos. Sí, esos vendedores son también pequeñas enciclopedias, ¿verdad? El de creo que es Libro Azul, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí. Bueno, yo andaba buscando un tema de Don Vernon, el papá del pibe, que él tocaba en las orquestas de aquella época y él no tenía, pero me mandó que es Don Exuperancio, que es de Julio Vaquero, con otra persona, no me acuerdo, y es como contemporáneo de Vernon Haim. Entonces, bueno, me fascinó el tema, que es el que se ve el limón, un chiquito bailando en Exuperancio. La letra es buenísima, es comiquísima, está llena de picardía, y esa fue en lugar de la canción de Vernon Haim, el padre del pibe. Pero es eso, son los vendedores que son pequeñas enciclopedias que saben lo que tienen, ¿verdad? Y saben recomendar también. Gracias a ustedes. Bueno, yo creo que si no hay nada más, o Dani, vos. Sí. Dani, ¿qué se sabe de la relación de Quincho Prado con el pibe? Sí, Quincho estuvo en esa camada de músicos de Indica, cuando Indica inició, y de hecho es el que toca acá en este disco. Toca, ya te digo, piccolo, sax tenor y barítono en este disco. Una anécdota interesante de Quincho que me contó Checo Dávila, que es otro músico muy relevante acá en la historia del jazz. Checo estudió en el Conservatorio Castella en los 70s y Quincho Prado fue profesor de él, pero
en esa época ya Quincho Prado se había retirado, digamos, de tocar este tipo de música popular y estaba más enfocado en música folclórica. Y Checo, digamos, fue uno de los impulsores del jazz en el país, y dice que hasta varios años después de que había sido alumno de Quincho se dio cuenta que él estuvo, digamos, involucrado pues, en los inicios del jazz acá. Te felicito por las tomas y el uso de la cámara. Para mí fue como una instalación visual, un regreso a los 60, 70, 50, pero no, creo que fue en los 60, ¿verdad? Que él empieza a tocar, sí, en el 61. Y me encantó el uso de la cámara en movimiento y el desenfocar las imágenes, porque en verdad uno se sentía, yo me sentía como históricamente presente. Muy lindo. Sí, gracias. Eso es como una cámara muy vivencial, de cierta manera se llama bajo presupuesto, guerrilla, y también como que nada me puede como impedir grabar lo que quiero grabar. Sobre todo, digamos, en Panamá, esa autopista que se ve ahí, en un taxi, o sea, yo no voy a esperar a tener los medios y soy yo sola la que está haciéndolo, entonces sí, pero sí, es una cámara muy viva, muy vivencial. Y sí, la película surge de una nostalgia que yo misma sentí y he sentido siempre por este San José de los 70s, que es el de mi infancia, como les decía, Cine Rex, todo este San José del Parque Central. Y que es el que abrazó, ese San José es el que abrazó al pibe Jaime. Entonces, pues eso, tampoco fui a grabar mucho a San José por un tema de, igual, de seguridad, de irme sola a grabar. Quería, pero al final yo no grabé tanto en San José, grabé más en espacios interiores, y San José está dado por el archivo fílmico. Sí. Y ay, no sé qué más. Había algo que les quería decir, pero se me olvidó. Sí. Denis, Buenos días. Ay, micrófono, ay, lo vamos pasando. Denis, Sí. presentes. Bueno, tal vez yo soy el Jaime más cercano a los últimos Jaime. El pibe era hermano de mi papá. Muchas de esas enfermedades alcohólicas del pibe se las curó en mi casa. Y yo fui testigo de su sufrimiento, de esa vida borrascosa, de ese genio increíble, de esa vida al lado de compositores como Agustín Lara, Marco Antonio Muñiz, y luego verlo aterrizar como aterrizó en Caños, en Aceras, era muy difícil de entender. Realmente era muy difícil de entender su vida. Él era un amante, como te compartí alguna vez, Lucía, de su niñez en Limón. Ellos se quedaron en Limón. Mi abuela y mi abuelo vivían en Limón. Mi abuelo tocaba piano con una orquesta que se llamaba La Champion. Y ya tenemos que cortar, pero gracias por esto tan bonito. Genial. Bueno, muchas gracias. Perdón, más bien, muchas gracias al Cine Magali por darnos el espacio, y ya dentro de la siguiente función de la mañana va a estar otra vez la película a las 2 de la tarde con un cineforo sobre psicoanálisis y la película con Ursula Hauser, y para el Día Internacional del Jazz en Amón Solar vamos a tener también proyección y conversatorio de lujo. Entonces sí, síganos en Facebook, las notas sentimentales de la memoria. Muchas gracias.